Yo quisiera hacer alusión a unas palabras pronunciadas en fecha no muy distante por el presidente de la República en el Consejo Nacional de Seguridad, CONASEC, en el que dijo textualmente: es por ello que este gobierno ha visto la necesidad de que las autoridades de mayor nivel asuman sus responsabilidades, tomen las decisiones en la materia y aprueben las políticas desde el espacio del CONASEC, liderando de esta manera y de una forma decidida la lucha contra la inseguridad. Bellas palabras, simpáticas palabras, pero que vemos que no se están materializando en la realidad. Yo felicito al señor ministro del Interior, no tanto por el contenido de su exposición, sino por el tono de su exposición. E indiscutiblemente hay una mayor percepción de inseguridad. Y esa mayor percepción de inseguridad se debe a que en la realidad, en la práctica, existe en los últimos tiempos, por un conjunto de razones que en este corto tiempo no podemos analizar, pero que se ha acrecentado. Entonces, ¿qué le diría yo al señor ministro del Interior? El señor ministro del Interior, ante todo, debe ser lo que su cargo señala y deberá tomar él las decisiones que correspondan dentro del ámbito de su sector para que su autoridad, obviamente con el concierto del presidente de la República y también con el concierto del presidente del Consejo de Ministros, para que su autoridad dentro del sector sea indiscutido, más allá de la presencia o de la continuidad o del retiro de quien en estos momentos ejerce la Dirección General de la Policía. Este es un problema de liderazgo y de autoridad que en estos momentos está en la cabeza del ministro del Interior que nos está informando. ¿Qué hacer? Hay un hecho inevitable. El Perú es un país más rico de lo que era antes. Tenemos un presupuesto bastante mayor. El presupuesto para este año, 108.000 millones de soles. Y hay cifras deficitarias en cuanto a la ejecución de ese presupuesto. Hay carencias, pero yo diría que por encima de las carencias de equipo, por encima de las carencias artificiales de economía, porque en estos momentos el Estado tiene liquidez, yo diría que lo que tenemos, desgraciadamente, es una carencia de liderazgo. Y en realidad debemos decir que tampoco eso es una culpa colectiva, es una culpa de todos los poderes, es una culpa de todos los ministerios. En realidad no tiene sentido decirle al ministro del Interior cuál es la situación de las cárceles, porque es algo que no está a su alcance. Pero es evidente que tenemos que invertir en cárceles. Y hay un aspecto que tuve la oportunidad de leer hace relativamente poco tiempo, y es el caso de las prisiones, de las condenas suspendidas. En el Perú solo se cumplen las condenas privativas de libertad cuando son de 4 años a más. ¿Qué significa? Que hay un amplio rango de condenas que simplemente son condenas condicionales, que la gente sigue suelta. Y esa gente muchas veces, siguiendo suelta, constituye una amenaza para el resto de la sociedad. ¿Qué hacer en esos casos? Sé que esta no es una situación que depende directamente de usted, señor ministro, pero tiene que haber un esfuerzo de inversión en el sistema carcelario para que aquellos delincuentes que tienen condenas inferiores a 4 años puedan de alguna forma sufrirla. No es un tema de aumentar las penas, es un tema de aplicación sostenida de la ley. Y es ahí donde tiene que haber un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Interior, entre el Ministerio de la Economía, que es el que administra los recursos financieros
y económicos del Estado y obviamente el ministro de Justicia. Entonces estamos viviendo en una etapa en crisis. Diera la impresión que la crisis, como la revolución permanente que preconizaba Trotsky, fuera cosa de todos los días y que se incrementa. Sin embargo, yo creo, más allá de las buenas intenciones, tiene que haber una, si se quiere, decisión. Y la decisión no es algo grandilocuente, la decisión es el camino de todos los días, la perseverancia, la tenacidad, la escrupulosidad y en cierta forma lo que se podría llamar hasta machaconería, para que cada quien en su lugar, en su instancia y en su ámbito cumpla con su deber. Y esto es lo que yo personalmente lo exhorto a usted, señor ministro. Y no le digo que le falte voluntad, porque la voluntad de un ministro, cuando no está en la práctica respaldado, cuando no tiene el apoyo que él considera que debe tener para el ejercicio de su cargo, solo se concreta en una manera, se concreta con la renuncia. Entonces, yo diría que aquí el señor ministro debe tener una voluntad de hacer, una voluntad de actuar, pero sobre todo llegado el momento, si es que no encuentra que se dan dentro de su sector las condiciones para que pueda cumplir con su labor, señor, la actitud digna es la de renuncia. Gracias, señor presidente.